Ayer hubo una rueda de prensa en el partido Fuerza del Pueblo para reaccionar al discurso del presidente de la República, quien al final del día 16 de agosto rindió una especie de memoria, una cuenta de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que proyecta hacer frente al pueblo dominicano. Entonces los partidos de oposición pues han tenido sus posturas y el doctor Leonel Fernández encabezó la suya como presidente de Fuerza del Pueblo. Nosotros quisiéramos verificar algunos de los puntos a los que se refería el doctor Leonel Fernández. Básicamente habló de tres temas. Quisiéramos comenzar con el primero, que es el concerniente a las obras, que es un punto bien conflictivo entre el discurso del presidente y lo que dice la Fuerza del Pueblo. Él básicamente dice, no se puede comparar proyectos con obras que ya están ejecutadas. Vamos a ver este momento de lo que decía ayer el doctor Leonel Fernández. Del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. Pienso que era previsible que el doctor Leonel Fernández reaccionara por dos motivos fundamentales. Primero, por la parte política en este contexto que vive República Dominicana y que él de alguna manera dice, mira, aquí estamos de frente, la Fuerza del Pueblo como partido referente de la oposición, con un PLD que todavía no tiene un candidato definido y que está un poco cabizbajo. Entonces, esa es una parte. La segunda es que también el presidente de la República se refirió a obras específicas, le puso nombre y apellido, se refirió, por ejemplo, al tema de los parqueos que se construyeron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerdo ese momento como si fuera hoy. En ese momento se cuestionó todo lo que había con los parqueos, el presupuesto. Cada parqueo costaba casi $1 millón de pesos, más de 800.000 pesos cuando tú lo dividías. También estaba la realidad de que las autoridades universitarias habían reclamado construcción de aulas, no de parqueos. Y es esa manera de trabajar que tiene el Estado en muchas de sus instancias, que Obras Públicas o la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en los últimos años se ha caracterizado porque decide en un lugar, decide en un proceso intervenir, un hospital, una universidad o cual que fuese, y hacen ellos su cosa sin contar con nadie. Aquí hay directores de hospitales que me han contado que en los procesos, por ejemplo, cuando llegaron para modificar la estructura hospitalaria de 52 hospitales, llegaban y tumbaban y no preguntaban para qué servían esos equipos, lo arrumbaban para una esquina, no tiene nada que ver, destruyeron el área de emergencia del Hospital Darío Contreras, una especializada que se construyó, los equipos nadie sabe dónde están. O sea, ese tipo de actos que usted se sorprende, entonces era como una característica que ha prevalecido en este país durante mucho tiempo. Por lo tanto, citando el tema de los parqueos, fue algo por lo que los periodistas le preguntaron al doctor Leonel Fernández porque fue en su gestión. Así que era previsible que él tuviese alguna referencia a ello. Vamos a ver lo que contestó. El presidente Abinader mencionó anoche en su discurso la construcción de 3 extensiones de la UAS, de 13, perdón, y las cuales se están realizando con el mismo presupuesto con el que se realizó el parqueo de la universidad aquí en Santo Domingo, tomando en cuenta de que muchos de los precios de los materiales de construcción se han duplicado y hasta triplicado por la inflación hoy en día. ¿Qué opinión merece esa declaración al respecto? Aquí estamos viendo que el gobierno ahora introduce un nuevo elemento al debate. Es comparar precios de obras construidas con otras que son mera ilusión hasta el momento. Por tanto, no podemos comparar mito con realidad. Bueno, ahí está. Básicamente no responde de manera directa, no fue un tema al que el expresidente ni en su gestión de presidente ni después se haya referido nunca. No hubo tampoco una investigación de qué pasó con los parqueos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso fue tema
de la prensa dominicana, se hicieron investigaciones periodísticas que se alarmaban del costo, sí, de esos parqueos. Finalmente, quisiera traer un tema al que se refirió el doctor Leonel Fernández, que pienso que es más trascendente porque no se está refiriendo a una construcción específica y tiene mucho que ver con el actual modo en que se está desempeñando el Ministerio Público y las esperanzas que tiene este país de que aquí no exista más impunidad. Cada signo, cada gesto, cada movimiento de cada partido político, de persona política, de partido, de organización, respecto al tema de la corrupción y respecto a la impunidad en República Dominicana es vital. Es vital. Es una aspiración que figura entre las primeras del pueblo dominicano. Hace unos años no. Hace unos años incluso cuando estaba esta gestión del doctor Leonel Fernández que refería el tema de los parqueos, cuando aquí se hacían, se iba y se le preguntaba a la gente cuáles eran sus preocupaciones, la gente te decía, bueno, me preocupa la seguridad, me preocupa el costo de la comida, me preocupa la educación, me preocupa el agua, me preocupa la salud, pero nadie decía, me preocupa la impunidad o me preocupa la corrupción. El tema de la corrupción y el tema de la impunidad es de factura reciente y entró en nuestro sistema, entró en la gente, pero eso fue acumulado de tanta impunidad que la gente vio. Aquí muchos casos de corrupción terminaron en nada. De hecho, de Participación Ciudadana tiene un informe que se llama así, 20 años de impunidad, que hizo un análisis y terminó, el único caso por el cual hubo una sentencia, terminó en un perdón presidencial. Y recuérdense ustedes las dudas que había en este país de si era posible llevar a los tribunales de la República a los banqueros. Más de 1 millón de ciudadanos se fueron a la pobreza. Cuando usted lee ese expediente de los fraudes bancarios en República Dominicana, se da cuenta que caminamos un poquito, pero que no lo suficiente, porque hay gente ahí que cogió dinero que no lo podría explicar nunca en su vida y que la vida no le alcanza para pagar al país una deuda que este país acumuló, que todavía está pagando. Entonces es muy importante lo que digan los políticos en torno al tema del Ministerio Público, porque no es solo el Ministerio Público, no es la estructura del Ministerio Público, es lo que el Ministerio Público puede hacer, es lo que puede hacer, es si el Ministerio Público es dependiente de un partido, de un político, de un presidente, o si vamos a tener un Ministerio Público que pueda verificar, constatar, cuestionar, interrogar y someter a personas que se pongan al margen de la ley. Así que veamos lo que dijo él ayer. Me cuestiono si existe un Ministerio Público independiente del gobierno, ¿por qué la lucha contra la corrupción no es un mérito del Ministerio Público y lo es del gobierno? O es independiente o no lo es. Y si es independiente, se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno, sino del Ministerio Público, que es independiente. Esto es muy importante. A mí me parece que el presidente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, hace un juego de palabras. ¿Sabes cómo se llama hace eso? un juego de palabras, ¿Cómo sí. se llama eso, Edith? Eso es galimatía. Anoten eso, búsquenlo ahí. Galimatía, que es como una acrobacia dialéctica que tú haces con palabras para decir las cosas, para enredar. Porque de lo que estamos hablando, señores, es que si hay un ministerio público, que el procurador, que en este caso es independiente, tiene criterio independiente, todavía, aún hoy, aún con Abinader, depende de la voluntad política del presidente de la República, que con un decreto, RIAN, lo puede quitar. Y de eso es que se trata, señor Leonel Fernández, se trata de eso, de que el procurador no pueda ser designado por el presidente y por lo cual entonces se convierte en un subalterno suyo, no en alguien que pueda tomar decisiones en base a su propio criterio. Yo creo que, por ejemplo, si dice, bueno, el Ministerio Público es independiente, por lo tanto, si el Ministerio Público es independiente, ¿por qué el gobierno dice o celebra eso? Porque lo que lo tiene que celebrar el Ministerio Público es precisamente lo que tú dices, esa independencia no vino de la luna. No. No fue que vinieron unos astros y dijeron, ah, bueno, ahora es independiente, no, sino el presidente de la República tiene la facultad de haber designado a un miembro de la comisión, ¿cómo se llama? Lo que sería el comité político del PLD en el PRM, Comisión Nacional. Comisión Nacional. Sí, Alguien de la Comisión Nacional, de los dirigentes, es decir, o un cercano al presidente y dice, bueno, yo como Procurador General de la República quiero a esta persona. Aquí vivimos ejemplos que sobran y bastan. Yo cubría justicia y recuerdo en una oportunidad que un fiscal quiso interrogar a un político prominente de este país y lo anunció. Teníamos días detrás de eso, ¿no? Que van a interrogarlo y que la fecha del interrogatorio es este lunes a las 9 de la mañana.
Bueno, pues estábamos ahí desde las 8 de la mañana. Cuando llegamos nos dijeron que el fiscal no estaba. El fiscal había salido, que esperáramos. Y un periodista dice, mira, me están diciendo que el fiscal lo vieron en el Palacio. Entonces, ¿cómo que lo vieron en el Palacio? Sí, lo vieron en el Palacio. Entonces, los periodistas de los medios, cada uno avisó a su medio, mira, averigüen porque parece que el fiscal no está aquí en la fiscalía, sino en Palacio. Mira, ahí lo viste ya. Miren a ver si lo vieron en Palacio. Y de allá llaman, sí, que está en Palacio. Entonces, el fiscal vino muchas horas después de Palacio, pues no podía ocultarlo porque no hubo forma de salir de Anónimo. Ajá. Y cuando llegó, digo, bueno, señores, quiero anunciarles que hay una lluvia de informaciones que nos hacen variar nuestra decisión. Vamos a postergarlo. Y eso se postergó para siempre. La lluvia comenzó después de la visita a Palacio. Es decir, las decisiones, muchos expedientes terminaban, no solo tenía que ser de Palacio. Aquí hay mucha gente que hacía alarde de que el Palacio dijo. Todavía aparece en este gobierno alguna gente que a funcionarios públicos, incluso a ministros, directores, dicen, no, porque del Palacio mandaron a decir que el Palacio quiera esto, como que el Palacio habla, el Palacio, eso así que le ponía. Y en muchos casos habían fiscales en provincias que decían, el Palacio decidió, el Palacio dijo. Cuando Trujillo era Yo conozco, jefe, mira, el jefe. en un ministerio público tan centralizado como el que estuvo Jean Alain Rodríguez, recuerdo a un fiscal que lo conozco desde hace muchos años, porque era el área que cubría. Y entonces estoy conversando con él alguna vez y me dice, mira, yo tenía un caso relevante, era de narcotráfico. Y ese caso había que pedir evidentemente cárcel, estaban pidiendo un cambio, una situación. Y llegó una persona a su despacho, de aquí de la capital, él en el interior, y le dice, mire, abogado, mire, magistrado, yo estoy aquí porque la línea que tenemos es esta. Y él le dijo, ¿cuál línea? Sí, la línea que hay. Le digo, ¿pero ¿qué línea usted me está hablando? Sí. Y él se hizo el loco y fue y pidió todo lo contrario de la línea. Subió así, porque eso es interesante cuando un fiscal se decidió, yo pido prisión por esto. Hay gente con vergüenza, ¿sabes? ¿Tú sabes cuánto duró en esa posición? Lo quitaron. 20 días, lo trasladaron. Él no sabe si la línea salió de donde le dijeron que salió, pero algo pasó, pero salió. Entonces, lo que se trata es de que los temas de corrupción, incluso hasta los temas domésticos de corrupción en una provincia, lo puede determinar el gobernador de la provincia. En este país, el que es de pueblo lo sabe, un gobernador de provincia iba y decía quién iba a trabajar en un sitio, se metía con el fiscal, suélteme a este. Bueno, aquí hubo un problema porque un senador de la República fue a impedirle a un policía que apresara a un joven. El senador pensó, y eso es muy común en la provincia, que como él es senador puede decidir en el Ministerio Público. Entonces la independencia del Ministerio Público es un asunto bastante complejo y no se trata. Yo creo que cuando el gobierno dice, nosotros nos salimos y ustedes actúen y le permite al Ministerio Público hacer su trabajo, de alguna manera también está dejando un mensaje de cero impunidad. Es indudable que lo que está pasando ahora será temporal y será efímero si este pueblo no es consciente de que aquí tiene que cambiar el sistema donde la impunidad prevalece, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en casos como Medusa, en casos como Coral, en casos de los militares, no estamos hablando de unos casos de corrupción, estamos hablando de una cultura, de un modo de hacer las cosas. Cuando usted le dice a un militar, mire, usted cobrar el 30%, darle 20% de un salario a un guardia, a un policía y cogerse usted el 70%, eso es contra la ley. Dice, pero eso siempre ha sido así. De hecho, déjenme decirle, es tan metido en el tuétano del desempeño público de República Dominicana que no fuimos capaces de juzgar adecuadamente, ni siquiera los asesinos de las hermanas Mirabal. Está tan metido en el tuétano que en este momento hay 2 instituciones públicas, lo hemos dicho aquí, donde nosotros sabemos, no tenemos las evidencias para poder decir estamos detrás de ella y queremos animar a la gente que es parte de esas instituciones a que nos den las pruebas, que le piden un porcentaje por estar designado en esas instituciones. Entonces, la lucha contra la corrupción no es una lucha que va contra aquellos que fueron del PLD, del gobierno pasado. Es una lucha que va a perdurar en el tiempo, porque donde quiera que hay 10 personas, hay 3 que están tratando de evadir la cuenta. Usted se junta con un grupo de amigos y hay 2 que van a hacerse los locos y no quieren pagar. Eso es así, siempre habrá gente en el mundo. Entonces las leyes, las normas, la justicia está instaurada para que el más delincuente de los ciudadanos no pueda conculcar los derechos de la ciudadanía. De modo que
una persona que tiene la influencia del doctor Leonel Fernández, una gran influencia, preocupa mucho líder, que no lo entienda o que digan no entenderlo. Preocupa que otros partidos no lo entiendan y preocupa que la clase política dominicana no diga este sistema tal como ha prevalecido hasta este momento, donde gente que entra con 2 cheles sale millonaria, no puede seguir así. Y esa esperanza, uno cuando ve esto como que de alguna manera se desanima. Se desanima porque pienso y digo, caramba, ya se puede haber entendido. Sí, pero no. Pero sí, la confianza pero no, y el ánimo radica en la gente, sí, pero sobre no, todo. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí es cierto, tiende a desanimarnos, pero no nos podemos desanimar. Yo soy de los que cree que independientemente de todas las cosas malas que tenemos, hemos ido avanzando. Señores, cuando Trujillo aquí llegaba cualquier alcalde, cualquier oficial, no tenía que ser ni oficial, cualquier guardia de pueblo, y le decía, bueno, esa tacita que usted ve ahí, como que le gustaría mucho al jefe, y usted tenía que darle la tacita, la única que tenía. Estoy diciendo una taza, pero puede ser la vaca, podía ser la mujer que le gustaba al jefe, perdóname, sí. Y entonces se la tenían que llevar a Trujillo para que la viviera la hija suya, la mujer suya, de entregarle la finquita suya, lo poco que tuviera, porque le gustaba al jefe. A veces ni siquiera le gustaba a Trujillo. A veces Trujillo probablemente, digo yo, ni siquiera supiera eso. Algún general... Es que eso no era un gusto, eso era una perversión. Ajá. Es una perversión. Sí, una barbaridad. Pero quiero decir que eso pasaba cuando Trujillo, más o menos siguió pasando cuando Balaguer, pero avanzamos. Cuando el PRD, pero seguimos avanzando. Hoy día ya llegamos a un nivel que ahora lo hace el Ejecutivo motus propio, ¿verdad? Designa un Ministerio Público independiente, pero eso no puede tener marcha atrás, debe ser de aquí hacia adelante, y la clase política debería entender eso y debería apostar a eso, por su propio bien. Pero la garantía para que esto perdure y para que este país cambie no está necesariamente tiene que ser en la sociedad. Tiene que estar en la mano del pueblo dominicano y sobre todo de la gente más joven. Eso que tú decías de las mujeres, por ejemplo, nos sobran ejemplos de acoso sexual en entidades públicas y privadas todavía. Las jóvenes de hoy eso ya no se soporta. Entonces, Indira ha verificado, y con ella nos vamos a ir a la pausa, le voy a dejar a Indira, posiciones del doctor Leonel Fernández en torno al Ministerio Público, porque eso ha cambiado en el tiempo, Indira. Siempre es bueno, Edith, a propósito de lo que ustedes comentan, ver lo que pensaban los políticos nuestros antes y después, cuando estaban en oposición y también cuando están ahora en el poder. Vamos a ver lo que dijo el expresidente Leonel Fernández en el año 1996 a propósito de la independencia del Ministerio Público. Nosotros estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubieran destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Con respecto a la idea de reforma de la Constitución. Ahí oíamos algo que comentaba el entonces candidato Leonel Fernández a propósito de la independencia del Ministerio Público. Vemos cómo cambia su posición con respecto a este tema. Vamos a ver otro video. Este es del 2021 a propósito también del Ministerio Público. Nosotros dijimos que carecía de objeto una reforma constitucional para esos fines, toda vez que ya la propia Constitución, en los artículos 170 y 171, así como la ley orgánica del Ministerio Público, establece el principio de independencia del Ministerio Público. Ahí vimos algunas de las posiciones que tiene el presidente Leonel Fernández. Vemos un cambio, por supuesto. Ustedes hablaban de la importancia que tiene el Ministerio Público, que sea independiente. El actual presidente Luis Abinader lo decía en su discurso. Yo no pienso, él lo ponía como un logro en el comentario que hizo a propósito de la rendición de cuentas en Santiago. Lo ponía como un logro, pero yo no pienso que sea en realidad un logro, porque hasta que no esté consignado en la Constitución claramente,
no va a pasar de lo que la oposición personal de un presidente o de quien sea que esté en el gobierno. Entonces vemos ahí tanto la opinión del expresidente Leonel Fernández como la de Luis Abinader también en estos momentos, que lo pone como un logro. Hay también, Edith, no sé si tenemos tiempo para ver algunos de los tweets, bueno, no tenemos tiempo para ver algunas de las opiniones. Si quieres lo podemos ver ahorita, algunos de los tweets. Algunas de las opiniones de la oposición a propósito del discurso también del mandatario Luis Abinader. Sí, no vamos a dejar de decirlo, Indira lo ha compilado, creo que está muy importante. En el corte del 1996 entraba otro momento también, pero era eso de 1996, que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo. Estaba claro en ese momento. Pero bueno, eso va a ser una conquista y una lucha de este país, sobre todo las actuaciones, para que no prevalezca la impunidad nunca más. Porque anima, porque es como el agua para el berro, cría, genera más. Vamos a ir a la pausa. Cuando nosotros regresemos de esta pausa, vamos a hablar de energía eléctrica. El superintendente de electricidad recién designadito en su cargo está aquí esta mañana con nosotros. Habla de factura eléctrica. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y qué van a hacer para que eso deje de ser un dolor de cabeza para los dominicanos y dominicanas. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.